Las organizaciones son un fenómeno antiguo. Las diferentes interpretaciones que se han hecho a lo largo del tiempo han estado muy influenciadas por el contexto histórico y por los problemas de su tiempo. Las organizaciones generan incertidumbre porque las cosas cambian, los procesos cambian y hemos de plantearnos la interrogante de si seremos capaces de resolver las nuevas situaciones, de abrir nuevos negocios y satisfacer nuevas necesidades. Las empresas de hoy en día tienen poco que ver con las del siglo XVII. Entonces no había grandes fábricas o socios capitalistas. Fundamentalmente se realizaban las actividades económicas por medio de mercaderes. Todo esto cambia con el tiempo y surgen empresas especializadas en vender algo concreto. Empiezan a aparecer los bancos, los seguros, los servicios de transporte, de mercaderías y más tarde los de personas. Ya para finales del siglo XIX se da una serie de avances tecnológicos completamente nuevos y que revolucionan la actividad económica. Aparece la nueva posibilidad de distribución y comercialización masiva. Aparecen las grandes empresas que aumentan en tamaño donde antes había pequeños talleres y mercaderes. Es entonces cuando vemos la necesidad de nuevas formas de dirección, de organización y de racionalización de recursos y su forma de asignarlos. Para comprender las teorías de la organización, hay que situarse en el contexto histórico en el que suceden. Muchas de las teorías salen como evolución de otras y se complementan. La teoría de Taylor sostenía que se podía estudiar de manera científica las actuaciones de las personas dentro de una organización. Fue el primer intento, aunque imperfecto, de hacer una teoría organizacional. En ella se pretendía segmentar las tareas en operaciones más sencillas, estudiando cómo se podía mejorar los tiempos y movimientos de las personas. Su teoría se basaba en la planeación, la preparación, el control y la ejecución. Esta teoría fue criticada en su tiempo, pues Taylor parte de un supuesto que es el pensar que las personas solo están motivadas por cuestiones económicas, en el sentido de obtener más salario. Pero esa visión olvida que la gente tiene otro tipo de incentivos y planteamientos. También plantea que se pueden conseguir los resultados sin tener en cuenta los factores ambientales que influyen, como es el cansancio de los trabajadores o el clima. Y por último, generaba especialización excesiva en las tareas. Fayol, en su proceso de la administración, describe las 6 funciones básicas de la empresa, haciendo referencia a la actividad de producción, logística y operación, a la captación del capital, financiación de la inversión, a las ventas y a la distribución, a la garantía de la integridad de las personas en su trabajo, a la actualización contable y a la planeación, organización, mando, coordinación y control. Su obra propone 14 principios generales de la administración, entre los que destacan la división del trabajo, la autoridad y el riesgo, la disciplina, la unidad de mando y de dirección, la subordinación del interés individual al grupal, la remuneración del personal, la centralización, el orden y la equidad, la estabilidad del personal, la iniciativa y el espíritu de equipo. Weber establecía que la burocracia es la forma más eficiente de organización. Se basa en la jerarquía de la autoridad, la división del trabajo, las reglas, los procedimientos del trabajo, la impersonalidad de las relaciones interpersonales y la selección y promoción de los empleos. Esto en la teoría, pero en la práctica se convierte en rigidez, lentitud. La jerarquía de autoridad es tan precisa que a veces las burocracias son tan lentas porque una persona, para realizar una tarea, necesita una orden expresa de su superior. A principios de los años 30 se produce un cambio fundamental en el entorno. Pasamos a una gran automatización y mecanización del trabajo. Empezamos a asumir los principios de la administración científica y en algunos casos se llega a un grado excesivo con consecuencias negativas. Aparecen nuevos pensamientos que consideran el trabajo de las personas demasiado valioso como para que realicen cosas tan sencillas que pueden hacer las máquinas. Empieza a conocerse las teorías de Keynes que tienen un alto componente social. El centro de estudios es ahora las personas y surgen las teorías orientadas al comportamiento, como es la Escuela de las Relaciones Humanas.
Aquí se comienzan a considerar ideas más humanas, llegando a las siguientes conclusiones. Las personas estaban más motivadas en su trabajo porque la empresa se preocupaba de ellos, los tenían en cuenta. Concluyeron, pues, que la motivación de las personas no es exclusivamente económica. El comportamiento del individuo está influido por el grupo. Se observó que existían grupos dentro de la organización los cuales establecían reglas no escritas que los demás miembros cumplían. Existen grupos informales que las personas crean de manera explícita, pero que también tienen su influencia sobre lo que ocurre dentro de la organización. Los grupos informales surgen de manera espontánea, por personas de una misma zona geográfica, de la misma profesión en las empresas, etc. El liderazgo. Hay personas que tienen ciertas dotes para influir sobre los demás. Hasta entonces había personas que influían sobre los demás porque eran los jefes, pero ahora se observa que personas que no tienen la categoría de jefe influyen más que estos. Drucker busca una forma más aplicada para estudiar los problemas de una administración. Vuelve a los orígenes de Fayol, revitaliza el planteamiento que no servía tanto para estudiosos, sino para que sea práctico para los directivos. Sus planteamientos se centran en la autoridad, la departamentalización y la estructura de la organización, la administración por objetivos, plantear objetivos para cada equipo de trabajo dentro de la organización para fijar los objetivos generales. El cumplimiento de estos objetivos se desglosa en planes de acción para cada departamento. Este proceso se va haciendo por consenso, es decir, por acuerdos o compromisos entre jefes y subordinados, no imponiéndose. Casi todos los enfoques y teorías tradicionales carecen de una visión completa de la organización en su conjunto y fallan en no ofrecer una interrelación entre los componentes tangibles e intangibles de una organización. Generalmente se centran en lo visible, lo tangible, olvidándose de los elementos intangibles. Estos enfoques no nos dan una explicación suficiente del concepto de organización. ¿Existe una forma óptima de organización de aplicación universal? La evidencia es que si existe, no la hemos descubierto. Hay empresas muy centralizadas y les va bien, y empresas que son descentralizadas y también les va bien. Hoy en día, las organizaciones se mueven en un nuevo escenario donde se han desarrollado y defendido nuevas tecnologías de información y comunicación, y su entorno es más complejo y dinámico. Esto exige un cambio en los planteamientos de la organización y el desarrollo de nuevos enfoques, como es el enfoque sistémico. Su origen está en la teoría general de sistemas. Por sistema entendemos un conjunto de elementos interrelacionados entre sí, de manera dinámica, que tienen el objetivo de conseguir una meta común, y se integran en un sistema superior llamado suprasistema, y además es posible distinguir algunos subsistemas entre ellos. Entendemos que la empresa como sistema organizativo se puede considerar como un sistema, y vemos elementos que se relacionan entre sí, y que esa relación es dinámica, donde existe un objetivo común que es la supervivencia de la empresa. Esos elementos constituyen un todo unitario. Están dentro de un sistema superior que es la sociedad o el país o el sector de actividad, y dentro podemos distinguir más subsistemas. Es un sistema que regula en el sentido de que sus resultados son valorados y en función de ellos se corrigen procesos o métodos. En todo sistema existe una serie de elementos. Los elementos del sistema están definidos y son cuantificables. Estos elementos dependen de otros. Hay una influencia mutua y la suma de estas interacciones da como resultado la consecución de los objetivos del sistema. Si se consigue el objetivo, se dice que el sistema está en equilibrio. Si no, se adoptan medidas correctoras de regulación. Este proceso de regulación se llama homeostasis. Dos sistemas son homórfos cuando tienen parte de su estructura igual. Dos sistemas son isomorfos si tienen estructuras idénticas. La equifinidad de los sistemas establece que se puede alcanzar el mismo estado final partiendo de situaciones iniciales distintas o siguiendo caminos y cursos de acción distintos. Los sistemas vemos que pueden ser abiertos o cerrados. La empresa es un sistema abierto ya que recibe recursos o inputs del entorno y los transforma en outputs que transmite al exterior. Siguiendo con la idea del sistema, podemos distinguir varios subsistemas en la empresa. Subsistema de metas y valores. Entraría todo lo que sería cultura y filosofía de la empresa, todos los valores imperantes de la empresa y su mentalidad compartida.
En el subsistema técnico entraría todo lo que se refiere a equipo, instalaciones y todo lo que lo hace funcionar. En el subsistema psicosocial entran los recursos humanos y todo lo que conlleva, aspectos de motivación, liderazgo, dinámica de grupo y relaciones psicosociales. En el subsistema estructural entran las tareas, los flujos y equipos de trabajo, la autoridad, la jerarquía, el poder, los procedimientos, etc. Y por último, en el subsistema administrativo entra la integración, la organización, el control, el gobierno de la empresa y la dirección de las actividades. El enfoque contingente. La perspectiva contingente es un resultado directo de la aplicación de la teoría de sistemas al ámbito de la organización. La idea básica es que el entorno influye en la actividad y en la estructura de las organizaciones. Los seguidores del enfoque consideran que el funcionamiento interno de estas ha de ser coherente con la tecnología que utilizan en la organización, las exigencias del trabajo y su entorno. Para que una organización sea efectiva, habrá que tener en cuenta los siguientes factores contingentes que son el poder, la tecnología y su entorno. Se ha demostrado que la antigüedad de las organizaciones influye en su estructura, ya que se ha puesto de manifiesto que organizaciones creadas en el mismo tiempo tienen estructuras similares. Las conclusiones que derivan de este enfoque son las siguientes. No hay una mejor manera de organizar. Todas dependen de los factores ambientales. Todas las organizaciones son distintas. No es posible determinar un único modelo de organización aplicable a cualquiera. Ninguna forma de organización es igualmente efectiva. Organizaciones que pudieran ser parecidas pueden tener estructuras distintas. La mejor manera de organizar depende de la naturaleza del entorno con que una organización interactúa.